¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos comenzando Orden del Día. Había algunas consideraciones que estábamos tratando con María Cafferati, con Daniela Romero, todo lo que tiene que ver con lo laboral, por supuesto. Así que nada. Hoy estaba leyendo una nota de una colega de La Nación sobre cómo dicen que ha cambiado la actividad en Casa de Gobierno, básicamente con mucha reunión en el área del Ministerio del Interior, en el área de lo que es las oficinas que ocupa Lule Menem, todo lo que tiene que ver con activar lo que es el vínculo entre el Estado Nacional y las provincias, apuntando básicamente a la agenda parlamentaria del oficialismo y al rol que tiene absolutamente preeminente la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Vamos a estar hablando también de todo lo que tiene que ver con el vínculo entre Nación y Catamarca, por supuesto. Vamos a hablar en algún otro momento de la cuestión reforma laboral y de lo que está vinculado con la posible agenda de la oposición para antes del 10 de diciembre. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, María Cafferata, ¿cómo andamos, María? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy Siempre bien. es un gusto verte estas Igualmente, mañanas. igualmente. Hola, Dani. Sí, yo voy a arrancar Sí. por pata peronismo, porque hoy es un día muy movido Reunión. en lo que tiene que ver para la agenda del peronismo y que lo estamos viendo en muchos diarios el día de hoy. Por un lado, lo que tiene que ver con los rumores de una muy posible ruptura del bloque de Unión por la Patria y la salida de los catamarqueños que responden a Raúl Jalil y la incógnita de lo que va a ser el gobernador Gerardo Zamora. Y cómo dejaría una relación de fuerzas mucho más empatada con la Libertad Avanza. Y prestar atención a lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde. Hay una reunión en Mateu 130, en la sede nacional del PJ. Va a ser la primera reunión del Consejo Partidario desde la derrota electoral, en la cual todo esto orquestado por José Mayans, con el objetivo de ver, bueno, cómo se reposiciona el peronismo a raíz de los resultados electorales y de la dinámica propia con los gobernadores peronistas que están pidiendo: nosotros queremos armar un interbloque para negociar con el gobierno. Entonces hay que prestar mucha atención porque lo que se vaya a charlar hoy va a ser el primer puntapié de cómo va a ser la postura del peronismo como oposición y qué tan unido va a llegar, qué tan grande va a llegar, con, obviamente, siempre los coletazos de la interna bonaerense que sigue el día de ayer, totalmente. que después vamos a hablar de lo que está pasando en Quilmes, de las declaraciones. Es más en profundo, Mendoza. pero uno podría decir que es una foto del 2023 agravada. ¿En qué sentido? En el 2023 era el sorpresón de la derrota de Sergio Massa frente a Milei, pero estaba esto de que, bueno, a lo mejor los errores del gobierno hacen que nuestra unidad se pueda sostener. Vienen los resultados del 2025, está más cerca del 2027, así que está crujiendo todo en función de futuro, me parece, en el peronismo, ¿no? Sí, después si querés, cuando Dani haga su informe, que la tiene mucho más clara, podemos ver cómo es la dinámica. Sí. También es natural, ¿no es cierto?, que después claro. de una derrota, los gobernadores peronistas Y que ganaron en sus provincias, porque vamos a decirlo, qué sé yo, Zamora y Jalil pueden reivindicar: yo, Jaldo, gané, mientras todos ustedes perdieron el resto de las provincias. Bueno, quieran reclamar, yo quiero negociar sin ataduras de la línea partidaria del PJ Nacional con toda la línea, con la guerra interna que tienen. Ahora, las negociaciones continúan. Germán Martínez está intentando un poco contener esas fugas, pero parece ser, en base aparte de las declaraciones del propio Jalil la semana pasada, que tiene una intención de poder negociar más libremente con el gobierno. Daniela Romero, y todo esto uno lo puede, si se querés, la palabra es circunscribir a la denominación de una empresa que es Aguas del Dionisio. A ver, ¿qué tiene que ver esa empresa con Jalil, con el gobierno nacional y con este peronismo que está crujiendo a nivel parlamentario? Buen día, Pato. Buen día, Mary. Vamos a seguir hablando del peronismo, a lo que muchos llaman el peronismo jajá, ¿no? Jaldo Jalil. Está bueno, porque está bueno. Ayer me lo comentaron, está bueno. Sí. La empresa, es Yacimientos Mineros de Agua Dioniso. Es una empresa que tiene esta particularidad, vamos a estar hablando de esto en detalle, que tiene como una especie de poder tripartito entre Catamarca, entre Tucumán
con la presidencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Que está designada por el Poder Ejecutivo. La idea de lo que se está trabajando en estas últimas horas, hubo, en línea con lo que mencionabas, de estas reunionitis que hay con gobernadores en Casa Rosada, un encuentro clave ayer por la tarde que da a entender que en breve podría salir el decreto que oficialice que la presidencia de esta empresa pase a estar en manos de los gobernadores y no del Poder Ejecutivo. Un traspaso de gestión, básicamente, que es algo que venían Una concesión de la nación a las provincias. Claro, es algo que ya venían trabajando hace muchos meses, no es algo nuevo. Es una de las primeras cuestiones que se empezaron a plantear en el marco de estas reuniones con gobernadores, donde cada uno, reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, puso sobre la mesa cuál era su pedido, qué es lo que estaba queriendo negociar, ¿no? En el caso de Jalil fue puntualmente lo de yacimientos mineros de Agua de Dionisio. Vamos a encontrar también este tipo de medidas que en otros gobernadores, por ejemplo, una de las cosas que había planteado en su momento Nacho Torres cuando fue que no puede abanderarse de una victoria como sí lo pueden hacer estos gobernadores peronistas. Pero sí se llevó la confirmación del ministro de del ministro del Interior, que es algo que ya venía trabajando también con el Ministerio de Economía, y puede que haya una reunión también con Luis Caputo en este sentido en estos días, sobre eliminar las retenciones a todo lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Entonces hay una idea del gobierno de empezar a avanzar en todos estos pedidos concretos que hicieron los gobernadores durante los últimos meses, que se reforzaron estas semanas. ¿Para qué? Para llegar al momento de las sesiones extraordinarias con el prontuario distinto, ¿no? Las de pruebas pasar de amor, la no credibilidad a la credibilidad. Las comprensibles pruebas de amor que piden las provincias para acompañar al gobierno, efectivamente. Bueno, vamos a los títulos y ya estamos con el desarrollo de los temas. Esto es Orden del Día. A ver. Recordamos reunión de las comisiones del Mercosur, Relaciones Exteriores y Culto para debatir la aprobación de enmiendas al protocolo de Montevideo. Defensa Nacional, se reúne la comisión a partir de las 4 de la tarde para el cierre de la actividad parlamentaria, preside López Murphy. Tema muy importante, comisión investigadora sobre la criptolibra, preside Maximiliano Ferraro. Se reúne para proceder a la presentación, consideración y aprobación del informe final. Esto a partir de las 4 de la tarde. Y vamos con María Caferata. María, que estabas planteando temas. Dime tú. Vamos a pasar del otro lado de Pasos Perdidos. La agenda sigue siendo un poco, porque está todo vinculado con qué es lo que va a hacer el peronismo, cuál es el objetivo que tiene muchos frentes abiertos. Uno es el tema de los gobernadores peronistas, el otro es la cuestión de la interna bonaerense, con una negociación que se está dando paralelo con otro presupuesto, que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y el endeudamiento, y una interna muy fuerte entre Axel Kicillof y la Cámpora. Pero después tenés el frente abierto de qué va a pasar en el Senado en términos de cómo es el reacomodamiento de los gobernadores y qué puede hacer José Mayans, que hoy por hoy es el brazo operativo de Cristina en el PJ, para evitar esa ruptura y en todo caso aprovechar lo máximo posible esta casi mayoría que tiene el Senado. Perdóname, una sola cuestión, porque vos sabés que yo tenía una duda, dije, no le voy a preguntar a María, fui y lo googleé. La verdad, no, la verdad, en serio. Yo prefiero preguntarle a María. ¿Qué tiene que ver? Está bien. Al aire. Y sabés las sorpresas que me daba Google, ¿viste? Tuve que buscar mientras María hablaba. No, el tema es que es parte de esta crisis. Claro, la presidenta del PJ es Cristina. Claro. Yo dije, cuando ella lo planteó, pensé en Mayans, Gioja no, Alberto Fernández no. Claro, es Cristina, pero es parte de este lío, ¿no? Me parece. Sí, más que porque no es vos un parte rol del lío, empoderado, ¿no? No, bueno, claro, con una Cristina que ya no lidera el peronismo, en todo caso lidera una parte del peronismo que está presa con prisión domiciliaria y en su domicilio, imposibilitada para encabezar reuniones políticas, no puede ir al PJ a presidir las reuniones del Consejo.
no pueden encabezar reuniones, pero ayer hubo una imagen muy fuerte con Cristina Fernández de Kirchner encabezando en su casa Con los economistas. con un grupo de economistas y especialistas en economía con el objetivo de presentar una especie de proyecto y propuesta económica. Digo que es muy fuerte porque bueno, hay que ver cuál es la respuesta de la justicia en términos de organizar reuniones tan grandes en su domicilio. Y yo creo que Cristina, pese a todo, decidió mostrar esa imagen con el objetivo de decir: yo también estoy encima y quiero discutir el programa del peronismo de cara al futuro. Importante las ausencias y las presencias. El número 1, el coordinador, es Emiliano Estrada, es un salteño. Es un salteño. Y no estuvo la gente del CEPA, que suele estar. No, creo que estaba Julia Estrada, ¿no estaba? Ahí me las indicaron como una de las ausentes. Bueno, está bien. Pero, y Lexter también, dale. Igual, de todas maneras, suelen escuchar bastante al CEPA, los informes de los cuales se nutren. Era el cambio que apuntaban, efectivamente. Siempre el CEPA, ahora este dato. Dale. Entonces, mientras Mayans un poco está intentando reorganizar la agenda del peronismo en el PJ en nombre de Cristina, está viendo qué sacar en el Senado. Yo te voy a traer posibilidad de sesión en el Senado en pos de los objetivos del peronismo. Hay 2 fechas puntuales. Primero tenés un primer objetivo que tiene que ver con un último intento para avanzar con una sesión opositora antes del recambio legislativo. Ya sabemos que el resultado electoral del 26 de octubre dejó a un peronismo que tenía 34 senadores propios a tener solo 20 senadores propios a partir de diciembre. Y eso incluso te lo pongo en duda porque hay que ver si lo que está pasando con Jalil, lo que está pasando con Zamora y con otras fuerzas aliadas le rompen el bloque a José Mayans. Pero en principio van a ser solamente 20. Entonces, en este contexto de amenaza de ruptura, Mayans está intentando apurar aunque sea una sesión. ¿Cuál es el tema de esta sesión, Pato? ¿Sabes? Otra vez más la reforma de la ley de DNU, una novela que estamos siguiendo hace más de un año. Recordemos que la reforma de la ley de DNU se aprobó primero en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados y no se terminó de sancionar porque hubo modificaciones de la Cámara de Diputados hacia el Senado. Un tema que cada vez que apareció en la agenda siempre decía Daniela Romero: esta es una cuestión que de verdad al Ejecutivo le preocupa, ¿no? Obviamente, claro. Por la discrecionalidad que tenés, si esto está vigente, y la que perdés si no hay ley de DNU, ¿no? Sí, es como que no hay un punto medio entre lo que propone la ley y lo que la normativa actual. El tema es que lo que es clave es que cuando se dictaminó en el Senado las modificaciones que vinieron de diputados, el peronismo terminó firmando en disidencia apoyando la modificación de diputados que rechazaba el artículo 3, que es el plato fuerte de la reforma, que el artículo 3 era el que establecía la necesidad de aprobar por ambas cámaras y un plazo de 90 días de vigencia. Exacto. Bueno, eso si quieren vamos a la próxima placa y vamos directamente a eso que tiene que ver... Si la reforma de la ley de DNU, si hay una sesión, se está intentando que sea este jueves, me están empezando a decir que anda todo medio verde y que es probable que se lo intente patear para la semana que viene, que ya está confirmada, que haya otra Raro porque sesión. Estamos en plena primavera, pero está verde. Está verde, bueno. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está mencionando Dani? A ver, cuando... se sanciona la reforma de la ley DNU, recordemos que es una ley que regula y le da un marco normativo a cómo el Ejecutivo puede sacar decretos de necesidad y urgencia. Veníamos de una legislación que muy permisiva en el sentido de que no te obliga a que el Congreso haga un control con un límite temporal y con solo una sanción de una Cámara es suficiente. La reforma que planteaba la oposición era no, en 90 días vos tenés que tratar el DNU o se cae el Congreso, o si una sola Cámara la rechaza, se cae también. Bueno, hubo una postura, yo creo que ahí sí hay algo intermedio, en el sentido de que las modificaciones que se incluyen en la Cámara de Diputados, el volteo del artículo 3, que era el plazo de 90 días, te deja solamente con la bicameralidad. Que si quieren vamos a la próxima placa, para hacer un poquito de historia. Esto fue, yo me acuerdo, la pelea por adjudicarse el triunfo, ¿no? Veníamos de un Martín Menem muy golpeado previo al resultado electoral, que buscaba mostrarse fuerte frente a Santiago Caputo, que empezaba un poco a correrlo en algunas de las negociaciones legislativas, obviamente todo esto antes de las elecciones que cambió el escenario, con un Cristian Ritondo también muy empoderado, que también ya se veía un poco como jefe del oficialismo antes del resultado electoral. Así logran que solamente el artículo 13 caiga con 127 votos a favor. En ese momento la coalición cívica, un sector del radicalismo, del PRO, de Desarrollo y Coherencia y una diputada de Unión por la Patria se dan vuelta
y después Sí. de votar la ley voltean el artículo 3. Esto que dice Dani es que la sorpresa fue que Unión por la Patria termina respaldando en el Senado la media sanción de la Cámara de Diputados, yendo en contra de lo que habían votado originalmente. Hubo muchas especulaciones, hubo una desconfianza por parte del radicalismo. A mí lo que me dicen el peronismo básicamente es, nosotros si sancionamos esta ley, lo que queremos es que Milei no la vete, Claro. por toda la discusión que hay constitucional si respecto a puede o no puede vetarlo. Si yo voy con una sanción que diputados votó una cosa y el Senado votó otra, después es más débil para ir a Totalmente. pelearme la Que justicia. yo pregunto eso, ¿cuál es la posición, si se quiere, existencial de la oposición, en este caso el peronismo? ¿Qué hacemos con Milei? Porque nosotros después de mucho trabajo lo votamos en diputados, lo transformamos en ley en nación y este señor sin problema me lo Lo veta. veta. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué sentido Sí. tiene? Y a eso le suma es, yo tengo más chance de aprobar esto con 2/3 en diputados y estoy aprobando la de media sanción de Claro. diputados. Obviamente siempre hay una desconfianza Sí. respecto al vínculo del peronismo en el Senado con fundamentalmente Karina Milei en el marco de conversaciones por la Corte Suprema. Aparece, claro. Pero Fernández el argumento Sagasti. que te sostiene el peronismo es básicamente bilardista. Tengo más chance de salir con esto que con lo otro. Sí, y el interés real también del peronismo de que esta ley, que originalmente fue cerebro de Cristina Kirchner en el 2006 y que además, siendo un partido del poder, hoy es Milei, mañana puede ser un gobierno peronista, Claro. vas a querer esta ley Esta es una ley normativa absolutamente, vigente, ¿no? la que modifica es absolutamente pro-legislativo, pro-poder Claro. legislativo. Sí, cualquier fuerza que tiene alguna pretensión de poder y se imagina gobernando el país Está dice, más cerca de la quiero de tener Cristina. cierta flexibilidad para sacar de Neus. Ahora, bueno, esta A es ver. la discusión, semana que viene la otra. Ahora, cuando sí va a haber una sesión, y esto, Pato, va a ser muy 28 interesante a de ver lo noviembre. que pasa, que es el 28 de Ah, noviembre, sí. que es el día de la jura de los nuevos senadores y senadoras. ¿Por qué te digo que va a ser muy interesante? Por lo general la jura de los senadores, vamos a decirlo, Son aburridas. es aburrida, no pasa nada, Pero- todos juran, es un acompañamiento, son sesiones muy cortitas, es más para las familias de los legisladores que están asumiendo. El tema es que ahora tenemos la posibilidad de que haya una de las senadoras que no pueda asumir. Totalmente. Que es el caso, bueno, senadora electa, todavía es diputada nacional, que es Lorena Villaverde. Hay un problema con Lorena Villaverde y vos hablas con cualquiera en el Senado y fundamentalmente en La Libertad Avanza, que están muy preocupados por la posibilidad de que no pueda asumir. ¿Por qué? Porque No el es peronismo- materia de negociación entre... yo no sé si hay una línea de negociación, un teléfono rojo entre Karina Milei y alguien del peronismo, no sé. Pero imagínate que existe esa línea por el tema de la Corte, ¿no? Digo, ¿no hay línea de negociación por el tema de Lorena Villaverde? Pregunto. El peronismo Hasta te acá no se dice, conoce. nosotros vamos para que no... Está bien. Si la hay, no se está aplicando Está bien, para el no, caso de por Lorena eso. Villaverde. Lo cierto también es que algo que trascendió durante las últimas semanas, y lo dijo un senador de La Libertad Avanza en Stricto Off, Sí. hubo reuniones con los senadores electos de La Libertad Avanza, los senadores actuales y encabezado por Patricia Bullrich, ¿no? En el marco de la reorganización de la Cámara. Y por lo bajo, muchos de La Libertad Avanza, senadores, no ven muy firme la defensa de La Libertad Avanza hacia Villaverde y Epa. hasta le sueltan un poco la mano, te Claro, diría. y si es todo pérdida, A ver. claro. A las periodistas y a los periodistas nos llegó primero por el lado de La Libertad Avanza antes que Claro. por el peronismo lo que estaba pasando con Villaverde, que era un temor generado desde las propias entrañas de La Libertad Avanza sobre Claro. cuál iba a ser su futuro, porque decían, hay como falta de solidez en lo que sostiene Villaverde. Para explicar un poco, el tema con Villaverde tiene que ver a través de Sicarelli, a quien las ubican que fue una expareja suya, esto Martín Soria fue uno de los más verbales en este sentido, que es primo de Fred Machado. Fred Machado, recordemos, es ese empresario Sí. argentino que se fue a Estados Unidos acusado por narcotráfico y lavado de dinero y que le costó la candidatura y su banca a José Luis Espert. A través de denuncias de supuestos vínculos de Villaverde con Fred Machado, que se le suman una denuncia que ya había tenido, creo que a principios de los 2000 en Estados Unidos por tráfico de drogas. En términos legales, eso es lo más complicado. Más que los temas de Fred Machado, me dicen a mí. Hoy me decían, Que la detención en Estados Unidos. Unidos por es el medio elemento kilo de más cocaína. objetable, efectivamente. Bueno, el tema es el peso también de Fred Machado, ahora es mala palabra, Claro. en el gobierno nacional. Ella está teniendo algunas denuncias en Río Negro respecto a la venta de algunos territorios. El tema es, ahora,
vamos a ser concretos, no hay ninguna denuncia, o sea, hay una denuncia, pero no hay una investigación judicial muy concreta contra Villaverde. Lo que hay son denuncias, rumores, pero que terminan minando su lugar y que habilitaron a que el peronismo impugnara su título, que es así como se llama. ¿Cómo es el proceso? Este miércoles, creo que es a las 11 horas, va a haber una reunión de asuntos constitucionales. En la reunión de asuntos constitucionales lo que se va a plantear es el tratamiento de todos los nuevos títulos de los senadores que van a ingresar a la Cámara Alta. Cuando ingresen todos los títulos, va a ingresar también la impugnación al título de Lorena Villaverde que está haciendo el peronismo. Lo que primero va a hacer el peronismo, que es con la composición actual, es intentar rechazar con un dictamen, también es un dictamen, la jura de Villaverde. Eso sería un primer paso, tiene que conseguir los 10 firmas de las 19 que hay. Ahora, consiga o no consiga el dictamen de rechazo, el tema va a ir al recinto igual, y va al recinto el 28 de noviembre con la nueva composición de la Cámara. Y ahí es más difícil que el peronismo pueda conseguir el número para evitar su jura. Ahora, ¿qué es lo que te dicen el peronismo? Nosotros somos 20 seguros. Sí. En la Libertad Avanza no están tan convencidos. No. Y queremos que, sumando algunos votos del PRO y del radicalismo, vamos a poder, 28 son en el peronismo, perdón, vamos a poder conseguir el número para evitar su jura. De momento ese número no está. Lo que sí se percibe es preocupación por parte de la Libertad Avanza y mucho interés del peronismo de instalarlo. Claro, y cuando suelen pasar esas cosas es porque confían en que pueden llegar a tener el número. Muy bien, muy buen dato. Exactamente 11 de la mañana, 21 minutos. Enseguida hablamos de Aguas del Dionisio con Daniela Romero. Volvemos con lo que puede pasar en la sesión de senadores, pero ahora la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, aquí estamos, 11 de la mañana con 30 minutos. Esto es Orden del Día. Mucho clima de debate interno acá sobre lo que va a pasar en el Senado, qué va a suceder con Lorena Villaverde, qué va a pasar con el peronismo. Tenemos todas las respuestas para la próxima media hora. Pero primero, un hecho concreto es una mina que produce oro y plata, Aguas del Dionisio, el vínculo entre Jalil y el gobierno nacional. Diga, Romero, por favor, a ver. Bueno, si vamos a ir con este tema que fue como un tema que pasó un poco más desapercibido de lo que para mí se merece, ¿no? Sí. De la atención que se merece. Ayer en la Casa Rosada todo empezó por estas reunionitis que estábamos Sí. comentando
de los gobernadores desfilando por Balcarce 50. Pasó Raúl Jalil, quien ya había tenido su bilateral con Santilli. De hecho, creo que fue el primer gobernador o uno de los primeros con Nacho Torres en reunirse con Santilli. Apenas había sido designado reemplazante de Lisandro Catalán al frente de esta cartera, que básicamente se encarga de negociar con gobernadores. Ayer volvió Jalil a la Casa Rosada para reunirse. En realidad pasó por todos los despachos que pudo. Sí. Pasó por los despachos de Santilli, de La Santiago secretaria Caputo. general también, sí. Sí, Secretaria también, técnica, sí. que se reunió con Adorni. Ahora, hubo una reunión puntual que sonó todas las alarmas, que fue la reunión con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que es la encargada justamente de sellar los decretos, ¿no? Y se empezó a agitar esta expectativa de que podía efectuarse esta movida que habíamos mencionado para traspasarle la gestión de la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio a el gobernador, a la provincia de Catamarca en realidad, que es algo que ya venían gestando hace tiempo. ¿Cómo esto nos importa acá en la Cámara de Diputados? Porque por supuesto que esto está dentro de el marco de la negociación política y por supuesto que también económica entre la nación y las provincias para poder construir alianzas en el Congreso. Ese es el objetivo final. Y ya veníamos anticipando, lo dijo en realidad Jalil muy explícitamente, que es la intención, él no se siente representado más por el peronismo y cómo se está, la agenda que está llevando adelante el peronismo en la Cámara y que quiere hacer un bloque aparte. De esta manera se reconfiguraría. Que ya hubo varias manifestaciones en ese sentido de la toma de distancia en los primeros 2 años, ¿no? Sí, claramente los catamarqueños y también los santiagueños de Zamora, otro personaje que mencionamos hoy y que va a reunirse con Santilli, ya tiene agenda para reunirse con Santilli el viernes. Así que también otro de los gobernadores que tiene diálogo con el gobierno de Javier Milei y que, son los que apuntan como para poder conseguir que el oficialismo tenga mucha más cintura política en la Cámara. Puntualmente en diputados lo que podemos llegar a encontrarnos es que con la ruptura de Jalil, La Libertad Avanza pueda conseguir ser primera minoría sin necesidad de un interbloque. Le hago una pregunta a las dos porque yo no lo tengo claro. ¿Qué pasó, además del resultado electoral, para que desde el gobierno haya esta posición negociadora? Está bien, digamos que está trabajando mucho Santilli, a Santilli le gusta mucho negociar, pero ¿qué es lo que pasó en el gobierno para que hoy tengamos esta posición que me parece muy comprensible y que no hayamos tenido absolutamente nada en el tan duro primer, segundo y tercer trimestre del 2025 con el gobierno, cuando el gobierno no activaba ninguna de estas gestiones y se le sumaban votos en contra en diputados y venían los vetos y los rechazos y le sumaba Encuentro Federal y Carrió y los gobernadores? ¿Qué pasó de antes del 26 ahora? Pasaron 2 cosas. La primera y la más cercana y la más fácil de detectar es Estados Unidos. Eso claramente fue un antes y un después como en la dinámica busca consenso, negociadora. te ayudo, pero junta consenso. Claro, porque algo que no contamos en este programa, lo voy a traer esta semana, Pato, o la que viene, es todo lo que va a tener que pasar por el Congreso para poder cumplir con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso ya se anticipó siempre. De hecho, no entra en vigencia el acuerdo hasta que no esté toda la normativa interna de cada país es un monitoreo puntual, ¿no? Bueno, la intervención política de Estados Unidos fue muy clara, no solamente por el pedido de gobernabilidad que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo blanqueó en un canal de televisión. Eso por un lado, y por otro lado, directamente ya en las elecciones vimos como el presidente de Estados Unidos habló directamente de ese resultado y de una posible reelección del presidente. Bueno, la intervención política para mí de Estados Unidos es clave en este cambio de dinámica del gobierno, y por otro lado también el golpe electoral de ver que no estaba funcionando como estaban haciendo las cosas, ¿no? Porque antes de Estados Unidos ya veíamos que el presidente había dejado de insultar, por ejemplo. Después del 26, para tipos como Jalil, es más fácil acercarse al gobierno que antes, después del resultado. Para todos, de hecho, sí. ¿Vos qué decís, María? No tengo absolutamente nada para agregar a lo que ha dicho mi compañía. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que el título es Estados Unidos. Es claramente la decisión de Donald Trump y del Tesoro de Estados Unidos de decirle... yo te doy la plata, pero vos mínima gobernabilidad tenés que hacer. Y si hay alguien que Javier Milei ha tenido que escuchar y que no ha escuchado ni a los gobernadores, ni a los opositores, ni a los aliados, es a Estados Unidos. Y si te agrego tal vez solamente una cuestión.
La lógica del déficit cero te la siguen planteando, porque si vos prestás atención a cuáles son las concesiones que está haciendo Javier Milei, son todas reclamos que no generan un costo fiscal. La concesión de, en este caso, ¿cómo es que se llama? Aguas del Dionisio. Yacimientos mineros Es de mina de aguas oro del y Dionisio. plata. Así que tenedlo en El cuenta, aval María. del endeudamiento para las provincias. La habilitación para que haya obras de infraestructura, pero financiadas por organismos internacionales. La cancelación tal vez de algunas Sí. deudas que Nación tenía ya con las provincias. Son, excepto las deudas, pero bueno, Sí. había que cumplirlas, son todas reclamos que no generan un costo tan Totalmente. alto como a veces había al principio de la negociación. Pero te digo, esto que dijo primero Daniele, que vos coincidís, la verdad que me parece que es muy importante, porque cuando vos salís de acá y preguntás de qué se trata esta convivencia entre Trump y Milei, básicamente se habla de los 20.000 millones del préstamo, se habla del acuerdo comercial, pero de esto se habla menos, y yo creo que lo que estamos tratando es importantísimo, pero se habla mucho menos de lo que te pide Estados Unidos en este aspecto, que es ordenar la administración, buscar acuerdos, buscar gobernabilidad, se habla mucho menos de los otros dos temas, y esto es clave, me parece. Bueno, yo Tiene menos prensa. voy a escribir un mucho menos trabajo para el prensa posgrado que de los esto, 20.000 Pato, millones. te lo voy a pasar. Claro, Voy a- pero tiene mucho menos prensa que los 20.000 millones y el acuerdo. Mucho menos prensa. Y es muy No, importante. bueno, sí. Aparte, Sí. además, ¿sabes qué también por qué para mí? Porque cuando empezó la cuestión del pedido de gobernabilidad de Estados Unidos a Milei, en el medio estaba la campaña electoral. Claro. Entonces, ¿de qué consenso y de qué diálogo podemos hablar Sí. tan a viva voz si no estamos compitiendo? Bueno, ahora, con la lógica que funcionó de competir en las urnas, pero después Sí. dialogar con vos en la práctica, eso es lo que se está Y dando. además, Y desde un sí. lugar mucho más cómodo para el gobierno es más. Y es más cierra con que le dijeron, che, tuviste 23, 20, 24 y 20, 25 sin presupuesto, ahora tenés que tener presupuesto. Sí, bueno, eso por Claro, supuesto también. obviamente. Esa presión de la necesidad de aprobar el presupuesto. Yo creo que todo esto tiene que ver con eso, con llegar al momento de tratar el presupuesto con un montón de promesas cumplidas, ¿no? Claro. Porque de hecho son temas que no es que son nuevos, son temas que se vienen hablando un montón. Bueno, y uno es Jajá, dijiste, me encantó Jajá. Los uno dos es son Jalil. Jajá. Sí, de Jaldo. ¿Hay algún otro gobernador peronista en tránsito o Sí, con esto le bueno, alcanza al gobierno? A ver, a uno de los que fue, y esto yo lo tomo como para tener ahí y retomarlo el otro día con un poquito Ahora me más decís de... sin Fran y yo digo, bueno, terminamos No, acá. pero Ah, recordemos bueno, a que ver. hubo un gobernador bastante díscolo en esa famosa reunión de 20 representantes con Milei. ¿Te acordás del pampeño de Silioto? Que no es la primera vez que va a la Casa Rosada a reunirse. En su momento también fue con Guillermo Francos. Así que yo creo que es una cuestión de ver para creer. Hay una historia con pero- los pampeanos, muy peronistas y muy independientes, Muy como tienen Sí. una administración que no dependen de nadie. Sí. Siempre hubo un gran gobernador Marín que se acercó y se eligió con Y Menem. después otro que Sí, hasta Berna. Sí. hasta hace un tiempo era absolutamente opositor en todo sentido, discursivamente y todo, y que hoy está felicitando la nueva etapa del presidente, es Martín Yarlora, Sí. el cordobés. O sea, Sí. yo creo que hay esas cuestiones, pero ¿por qué nos importa Jajá? ¿Por qué nos importa Jalil y Jaldo? Vamos a ir a las placas, porque esto te va a movilizar cómo va a funcionar la Cámara de Diputados. Principalmente este bloque aparte de los catamarqueños, que siempre hablamos de los catamarqueños dentro del ¿Cuántos bloque son de UP como catamarqueños los y que... tucumanos? ¿Son 4 o 5? A ver, los tucumanos, por un lado, son de independencia, que ya tienen ese bloque aparte, fueron los primeros que se distanciaron, pero hubo más fugas. Ahora vamos a ir a eso. Los catamarqueños, que hasta ahora se mantuvieron dentro del bloque de Germán Martínez, amenazan con romper, están esperando que salga este decreto, claramente, para terminar de ponerle el moño a esto. Ya igualmente Jalil había sido muy abiertamente defensor de separarse de la agenda del peronismo. Estamos hablando de Fernanda Ávila, volvemos a las claro. placas, por favor. Sebastián Noblega, lo estamos viendo ahí. Fernando Monguillot y Claudia Paladino. Estos serían los 4 catamarqueños que harían su bloque aparte. Todavía no está oficializado, pese a que muchos salieron con eso. Pero bueno, se espera que cuando salga este decreto y se termine esa negociación y quede completamente confirmada, bueno, se termine de efectuar. Martínez había intentado, o sigue intentando, con Plasticola, pegar con Plasticola a todos los
Los peronistas, para no darle el gusto al gobierno de que se rompa tan pronto, querían esperar a que sea, aunque sea marzo del año que viene, después de las sesiones extraordinarias, pero parece que lo de Jalil es inminente. Sí, el diálogo sigue con el bloque, a ellos todavía no les anunciaron nada, no es que les dijeron nos Sí. vamos, Germán. Ah. Todavía esa conversación sigue existiendo, hay un ida y vuelta. Yo introduciría una única variable nada más, que tiene que ver con lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner poco después del resultado electoral. Y lo dice un poco en la carta que publicó para pegarle Sí. a Axel Kicillof, pero ya lo venían anticipando todas las personas que se reunían con ella en San José. Hay que tener flexibilidad por un lado y hay que ser pragmático. Ya Cristina desde un principio Sí. anticipaba, los gobernadores van a querer negociar con Javier Milei, van a votarle muy probablemente la gran mayoría de sus reformas. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para evitar que se vayan. Seamos Es- magnánimos en el bloque. Seamos magnánimos No, en el bloque, claro. tratemos de contenerlos, démosles Claro. algunas cosas, pero lo que nosotros necesitamos hacer es mantenernos más o menos unidos de Claro. cara al 2027. Esa fue la línea fuerte interna de parte del cristinismo en los dos bloques y así actuaron también Germán Martínez y José Mayans en el Senado. Lo que está pasando es que eso se está resquebrajando y hay una interpretación en el peronismo de que el gobierno tiene más ganas de romper a Unión por la Claro. Patria que casi de aprobar el presupuesto. Entonces, Hay un motivo importante ¿Ah, sí? en ese sentido, que es conseguir ser la primera minoría, y ahora vamos a hablar de cómo Claro. se Sí, conforma y el eso. efecto simbólico de Epa. romper al peronismo, Sí. ¿no es cierto? El ojo siempre, la Libertad Avanza, estuvo muy fijo en cuántos votos va a tener el peronismo en términos de Sí, oposición totalmente. dura, porque de vuelta también es tira y afloje de cara a 2027. Si vos Un lográs peronismo un peronismo desunido, roto y que se está peleando entre sí, es mucho más fácil para pavimentar que de cara no- a la claro, campaña de un 2027. peronismo que resistió 4 años con Macri, con el agregado que los últimos 2 se le sumó el Ujú. masismo, y un peronismo que en los primeros 2 años de Milei tampoco se rompió. Sí, que Sería un mantuvo momento, Sí, y con un número efectivamente. muy importante las Claro, dos ¿qué te cámaras. parece? Entonces, más allá de ser la primera minoría, es el efecto simbólico de decir no solamente somos nosotros los primeros, sino que ellos se Sí. están peleando. Señora. Sí, para continuar con esta baja importante del bloque A de ver. Unión por la Patria, no solamente serían los catamarqueños, también el puntano Jorge Fernández va a ser un monobloque que también se va a Unión por la Patria. Y recordemos que Javier Noguera se pasó a Independencia, otro de Tucumán que se sumó a los tucumanos de Independencia que ya venían conviviendo en ese bloque aparte. Independencia, cabe destacar esto, porque esta es la clave de cómo funcionan los gobernadores, que así como se cortan solos de un bloque de unidad como es el peronismo y después se vuelven aliados del gobierno, un día pueden dejar de serlo. Claro. No, nada es una garantía de No, nada. no, no. De hecho, Independencia es un claro ejemplo. Fue un bloque Sí, de diputados que eran prácticamente parte de ese piso de alianzas que tenía el gobierno junto con Sí. con todos los libertarios, con algunos del PRO y con los radicales con peluca. Bueno, estaban los sanjuaninos, sí. las sanjuaninas de producción y trabajo, y estaba el bloque de Independencia. Y después, cuando llegó el momento de En darse el- vuelta, se dieron vuelta todo En lo de el Aldo. oscuro primer trimestre, segundo y tercero del 2025 se perdieron todos sus respaldos. sí. Exactamente. Y con una aclaración, con un reclamo por parte de un sector del kirchnerismo diciendo, y con esa postura opositora ganaste las elecciones en tu provincia, haciendo la oposición a Ahora, Milei en claro. Tucumán. Es Bueno, lo Claro. que dicen. esa fue una de las cuestiones que se debatió cuando fue todo el cierre de alianzas y el cierre de listas. El gobierno pensaba como muy útil que estos gobernadores le compitan al kirchnerismo y que le compita también a la Libertad Avanza y que ganen como oposición al gobierno, sabiendo que en el fondo después podían llegar a trabajar juntos en el Congreso. Esa fue una conversación que se dio en estas provincias. Sí. Justamente porque ya habían mostrado esa predisposición a colaborar y porque habían estas negociaciones en el medio. Entonces, acá tenemos entonces a los 4 de Catamarca, tenemos al puntano también que se va a un monobloque, tenemos a más fugas de los tucumanos de Unión por la Patria a Independencia. Ahí ya vemos un montón cómo se está fragmentando el bloque de UP. ¿Y qué va a pasar con el bloque de UP? Se cae un poquito cada vez más el número y va a llegar un número que, atención a ese número, un poco lo que siguen las placas tiene que ver con lo que ya estábamos mencionando, pero lo voy a repasar por las dudas, que es a qué se está poniendo en juego acá. Es esta empresa de yacimientos mineros de agua de Dionisio. La idea es hacer esta transferencia de gestión de Catamarca y Tucumán, porque básicamente esta empresa estaba tenía como la presidencia designada por el Poder Ejecutivo Nacional, y lo que se estuvo negociando durante todo este último año
es que haya un acuerdo para que se designe esa presidencia a cargo del gobierno de Catamarca. Es decir, que Jalil pueda designar al presidente de esta empresa. En lo que tiene que ver con las utilidades netas había un 60% a Catamarca y un 40% para Tucumán, o sea, ya de por sí es una empresa que tiene mucha presencia de estas dos provincias, pero la idea y el punto principal es que se pase esta gestión, ¿no? Este mando. Eso es lo que va a salir por decreto. Ayer estuvo esta reunión con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Están esperando que esto se oficialice en estos próximos días, en línea con lo que te venía diciendo recién, Pato, de que el gobierno quiere llegar a las sesiones extraordinarias con promesas cumplidas, así como puede ser que este decreto esté oficializado en los próximos días, también puede pasar con eliminación de retenciones que estaban pidiendo otros gobernadores, como por ejemplo Nacho Torres. Así que esto va a empezar a tener forma real, justamente para recobrar esa credibilidad que tanto se perdió durante los últimos años, los primeros años de gestión del gobierno de Javier Milei. Acá está el número que te quería mostrar, que es que en Unión por la Patria quedarían con 92 bancas y la Libertad Avanza también quedaría con 92 bancas. Por lo tanto, quedarían empatados y para el gobierno va a ser mucho más fácil ser primera minoría. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque este número de 92 de la Libertad Avanza, lo estábamos ahí barajando con Mary, son los puros. Claro. Son los puros, porque son los de la Libertad Avanza y son los bullrichistas. Entonces, claramente ese número 92 es fijo y a partir de ahí todo es ganancia, ¿no? Entonces, es muy fácil para el gobierno que ese número aumente, especialmente tomando en cuenta el hecho de que... Nada más, perdóname, nada más que los violetas y el bullrichismo, nada más. No está contado el PRO acá. Exactamente. No, claramente no. No, porque sí, está bien. Ahí tenés ni Provincias Unidas, nada, son 92 muchos. Solamente, por eso te digo que es todo ganancia de conseguir un interbloque con el PRO. Lo que pudo la elección del 26 de octubre, increíble, ¿eh? Bueno, increíble. Dale. Y acá tenemos un tema con el PRO. Aires es esto, ¿Qué ¿no? pasa si se va Silvia Los Penato a la legislatura? Ah, no sé, ¿qué pasa? Asume una bullrechista. Claro, una más, claro. Entonces, ahí tenés la posibilidad de que queden 93 puros y ya está. Ahí cerrás la cancha. No tiene ganas de irse, pero bueno, no sé. Silvia Los Penato siempre estuvo ahí viendo a ver qué hacía Dorni para ver qué hacía ella. Bueno, es un problema. Yo creo que si de pronto a Silvia Los Penato va a decir que prefiere irse a la legislatura. ¿Ah, sí? El tema es que le pide Macri. Claro. Un poco porque acá Macri el que está sacando cuentas ya tomó la decisión de que no va a haber interbloque con la Libertad Avanza. Va a ser un bloque muy chiquito de 15 diputados del PRO a partir de diciembre. Pasamos de tener 30 y pico a la mitad. En ese escenario, vos decís, si encima Silvia Los Penato se va a la legislatura, 14. Yo pierdo y voy a 14, que Los Penato no solamente es una pérdida para el PRO, es una pérdida personal para Macri, porque es una de las pocas soldadas que le quedan en el Congreso y en general, un Macri también que está teniendo dificultades para ordenar el PRO que parece cada día más al radicalismo. Vos te prestás atención a lo que está pasando a raíz de la reunión de la semana pasada y tenés que el objetivo es priorizar los armados territoriales, conservar las provincias y muy poco fantaseas con tener un candidato presidencial para 2027. Proyecto nacional no parece haber. Y un jefe de bloque, perdónenme, que es Ritondo, digo que por supuesto que es un hombre muy cercano a Macri, pero que tiene el mejor diálogo con Karina Milei y con el ministro del Interior. Eso te iba a decir. Y con Javier Milei, con el propio también, presidente. Con el propio presidente. No, y aparte la designación de Santilli en el Ministerio del Interior en ese sentido es brillante, porque cuando estaban pasándose todos los bullrichistas a la Libertad Avanza, estaba estallando el PRO. Y ahí es cuando designan a Santilli ministro del Interior. Chito la boca, no pudieron decir nada y es más, o sea, viste muchos peronistas amarillos en Casa Rosada cuando fue la jura de Santilli, Chito ¿no? la boca decía mi abuela. Tengo alma de vieja. Bueno, pará, y un tema que también que no quería dejar afuera. No, por supuesto. Más allá de qué pase en Unión por la Patria y en la Libertad Avanza, en el medio tenés todo ese mundillo, ¿no? De Avenida del Medio. Hay un juego de los gobernadores de hacer un interbloque todos juntos, ¿no? Y acá también podría jugar Jalil y también podría jugar Jaldo. ¿Y ahí se suma Provincias Unidas o son otros? No, acá encontramos, por un lado, al salteño, a Gustavo Sáenz, a los misioneros, guarda con los misioneros. Y mucha atención en esto, porque los misioneros en el Senado valen oro. Porque esas dos bancas de misiones te puede inclinar muchísimo la balanza y siempre son los que los llaman los resbaladizos. Así que atención con lo que pase con misiones. También está en esa conversación Rolando Figueroa.
Y a todo este grupo se puede sumar Haldo y Jalil, haciendo un interbloque que sería como un interbloque de gobernadores afines al presidente, ¿no? Es como lo opuesto a Provincias Unidas, en algún sentido de que origina como una especie de alternativa opositora. Bueno, acá se surge como una alternativa de gobernadores aliados que ayudarían justamente a esto. Gobernadores libertarios, hoy no tenés un gobernador libertario, ¿no? No hay, todavía está, por eso sí. Depende, ¿Frigerio cuenta como gobernador libertario? Y es pro, y no, es más pro, ¿no? Para mí no. Depende de quién le pregunte. Yo creo que en el PRO te lo cuentan más como... Tienes muy buen vínculo con Frigerio en el PRO, pero te lo cuentan. Puede ser. Sí, a ver, todos, Esdero, Frigerio y Cornejo y Poschi, que son como los gobernadores que hicieron alianza con el gobierno nacional desde el día 1, pese a todo. Bueno, son claramente los más fieles, pero yo no sé son si gobernadores oficialistas. No sé si diría libertarios. Ya digo, un gobernador libertario todavía no hay. Con lo cual, para mí es doble mérito, ¿no? Desde el gobierno nacional poder organizar todas las provincias sin tener una sola provincia al mando de la Libertad Avanza. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar en ese sentido el 2027, ¿no? Claro, eso dejarlo para el 2027. Lo vamos a dejar para ahí. Digo, no hay un Berti Venegas Lynch gobernador, a eso me refiero, no hay uno con ese perfil, por eso, pero bueno. Dale. Bueno, esto que va a pasar con este bloque de gobernadores, atentos también a qué va a pasar con Gerardo Zamora, volviendo al principio de lo que estábamos hablando hoy, que es el bloque de la ruptura del bloque de Unión por la Patria, y si Gerardo Zamora también podría sumarse a la movida de Jalil de llevar, igual Gerardo Zamora tiene 7, ¿no? Diputados en el bloque. Sí, claro. Sí, está viendo, si los misioneros son imponentes, Gerardo Zamora y tiene 3 senadores. Directamente, claro. Pero Zamora aparte va a desembarcar en el Senado, quiero decirte, Zamora ahora va a empezar pasar a ser senador nacional y va a tener un peso muy importante, y el peronismo estaban muy contentos con que llegara Zamora en términos de fuerza gravitacional que puede llegar a tener. El tema con Zamora, que es me quedo con el Patria, en San José, Cristina tenía muy buen vínculo con Zamora, habla bastante cotidianamente, y ella había dejado correr en su momento que podía ser su candidato presidencial, un poco para hacerle la interna a Axel Kicillof. Entonces ahí también hay una decisión muy fuerte. Y la Abdala fue presidenta provisional por decisión de Cristina en durante su momento. muchísimos años, por el vínculo personal que tiene Cristina con ambos. Exactamente. Así que bueno, Zamora es uno de estos posibles también senadores que gobernadores que podía sumarse a esta negociación con otros gobernadores. Pero bueno, eso es otro capítulo, ¿no? A priori lo que tenemos es ya la inminencia y la urgencia de Jalil de romper el bloque de UP. Hay que ver si se van a sumar también otros gobernadores, pero la idea es básicamente concretar estas alianzas y llegar al 10 de diciembre ya con un Congreso hiperordenado en términos de alianzas, ¿no? Y con un oficialismo que podría llegar a ser primera minoría. Nos estamos yendo a las 4 de la tarde, reunión clave de la comisión que investigó todo lo que pasó con Pesos Libra, y se lee el documento. Maximiliano Ferraro, el presidente. Lo último, Lorena Villaverde se resuelve el 28 de noviembre. Se resuelve el 28 de noviembre, pero vamos a tener un anticipo el día miércoles a las 11 en la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. María, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en un ratito. Y ella, Daniela Romero. Dani, muchísimas gracias. Yo chito la boca, nada más. Gracias, ya venimos.